Buenas tardes, mi estimado líder. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Cómo le va? Cuénteme. ¿Cómo avanzó en este tiempo? No, no me había enviado nada. Ya le descargo. ¿Me confirma si de pronto está con la persona que le va a asistir? ¿Cuándo, ¿cuándo podríamos comunicarnos directamente? Claro, en las tutorías quiero verle. O sea, ahorita, por ejemplo. Ah, ya, lo que pasa es que yo quiero tener un contacto directo, o sea, para que él me pregunte cosas y yo responderle a él o a él hablarle directamente. Siempre cuando hay intermediarios, el mensaje no se transmite de la mejor manera. Y, y creo que ahí está el inconveniente, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo le pido, por ejemplo, a usted que me haga para la siguiente tutoría y no me la entrega. Entonces, si no me la hace, no me entrega, significa que no está claro lo que se quiere hacer. Entonces, si usted no le tiene claro cómo es que le está transmitiendo esa idea a la persona que le está asistiendo, eso es lo que no sé si me hago entender un poquito, lo que quiero eh, evitar, ¿no? Que haya confusiones y hablar directamente con esa persona. A ver, déjeme ver, estamos abriéndole aquí el archivo. A ver si se está compartiendo, ¿no? Este es el documento que me acaba de enviar.
Parece que le revisamos la semana anterior, la tutoría anterior, perdón, porque están las mismas observaciones. Sí, esto es lo que me acaba de enviar. Ya. ¿Usted tiene computadora para trabajar o está haciéndole todo desde el teléfono? A ver, algo está. Preguntas. Algo está un poco raro, déjeme ver. Sí, sí. Ya. Acá viene tabla de datos y las preguntas. A ver, usted sí tiene ya descargada la malla de la carrera. Ya, a ver, verá, lo de aquí, este que le acabamos de abrir es el formato que hicimos creo que por septiembre, ¿no? Este de aquí sí le está viendo, ¿no es cierto? Este es el que yo le entregué como, como referencia, ¿se acuerda? Ya, esta es la guía, la que hicimos en tutorías hace meses, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ya se hablaba, ¿no? La asignatura circuitos eléctricos, sí, porque vamos a hacer circuitos y vamos a hacer mediciones, ¿ya? Y también hablábamos de la asignatura de equipos eléctricos o máquinas eléctricas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con transformadores. Y de hecho, una de las preguntas acá que se está haciendo es respecto a la potencia de los transformadores. ¿Es la potencia del primario igual a la del secundario en un transformador? ¿Ya? Este es conocimiento de la asignatura de máquinas eléctricas, porque ahí se ven los transformadores, ¿no es cierto? Por eso es que aquí le poníamos en el inicio circuitos eléctricos y
equipos eléctricos de cuarto nivel. Y quedó en amarillo porque dijimos que usted tiene que revisar la malla para ver en qué otras asignaturas en los contenidos mínimos también se habla algo de esto. ¿Ya? ¿Se acuerda? Por eso quedó en amarillo. Ahora, en lo que usted me presenta, le bajó lo de máquinas, lo de los transformadores, y solo le pone que esta práctica está dirigido para el segundo ciclo en la asignatura de circuitos eléctricos. Y no debería ser así. Acuérdese que su sistema de entrenamiento es en transformadores. O sea, de cajón debe entrar la asignatura donde se vean los transformadores, que es en la de máquinas eléctricas. ¿Ya? Esa asignatura debe ser la que siempre se repite en todas sus prácticas. Claro. Y en varios, o sea, aquí no tiene que hacer una sola asignatura, pueden ser una. Si es que son 10 mejor. Mientras más asignaturas esté relacionado al tema, sería mucho mejor. Por ejemplo, en electrotecnia, no sé si reciben electrotecnia. En electrotecnia, como estamos hablando de mediciones, va en electrotecnia, va en circuitos eléctricos, va en máquinas eléctricas, porque estamos hablando de transformadores. ¿Sí? Ya, entonces por eso era que se le ponía acá, ¿no? Se le ponía acá en amarillo para que usted revise y complemente, pero el ejemplo está, ¿no? Lo mismo se le ponía acá, ¿no? En amarillo el anexo Z, ¿por qué? Porque ese anexo hay que ponerle luego, ¿no? De las precauciones. Y estas precauciones se realizará este anexo cuando usted tenga el sistema y vea las precauciones que necesita, ¿no? Yo que sé, asegurarse de enchufar el cable del sistema de entrenamiento al tomacorriente, yo que sé, habilitar los fusibles, subir los breaks, no sé. Esto queda pendiente y por eso queda en amarillo, porque todavía usted no tiene el sistema de entrenamiento, ¿no? Entonces, todavía no podemos ver o realizar el listado de precauciones que deben tener los estudiantes al momento de utilizar su sistema de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, mire, ¿a qué voy con esto? Que de la guía que ya se le entregó por el mes de septiembre, que es este archivo que estamos viendo, ¿sí? Volvemos a revisarle. O sea, usted le está eliminando cosas en vez de complementarle. No sé si en esta partecita me está entendiendo. ¿Ya? Revise toda la malla curricular y véale ahí están los contenidos mínimos. Ahí usted puede verle en qué asignaturas nomás interviene lo que vamos a hacer acá, que lo primordial son circuitos, ¿no es cierto? Circuitos con cargas RLC y mediciones. Entonces, circuitos, ¿qué es una resistencia? ¿Qué es un capacitor? ¿Qué es un inductor? Eso lo ven en electrotecnia. En circuitos eléctricos ya arman circuitos, hacen mediciones. En la de máquinas eléctricas propiamente, ¿por qué? Porque usted va a utilizar transformadores. ¿Sí? Eso es lo que está aquí en la tabla de datos. Aquí está el circuito que van a armar. Y están ocupando dos transformadores. Entonces, de cajón en la materia que tiene relación con transformadores. ¿Ya? Entonces nos seguimos dando la vuelta. Aquí igual no, ya se había puesto que sus medidores le miden frecuencia, le miden el COSFI, eso ya habíamos puesto, ¿no? La potencia, las corrientes, ¿ya? Y usted ahorita igual le está bajando y le deja solamente voltajes, intensidad y frecuencia. ¿Y dónde está la potencia? Porque su medidor también mide potencia. Y de hecho, usted va a medir potencia en esta práctica. Entonces, ¿dónde está esa parte? ¿Sí se da cuenta que más bien le ha cortado cosas que ya le teníamos? Aquí viene la parte de procedimiento. Déjeme ver si es que puedo hacerle algo así. Por acá.
Ya, de las gráficas, también algo habíamos hablado, ¿no? Que debe ser lo más, bueno, esto está, eh, tiene que ser lo más entendible, ¿no? Para el estudiante y sobre todo si es que fuera gráficas ya de su sistema de entrenamiento fuera mejor, ¿no? Ya, entonces estamos medición de voltaje, medición de corriente. Aquí el voltaje el voltaje en un circuito eléctrico se mide usando el voltímetro de alta resistencia y la medición siempre se lleva a cabo en paralelo al consumidor. Ya, su unidad de medida es el voltio. Ya. Aquí, como en el resto de la tesis, ¿no? Si usted pone un gráfico, usted tiene que mencionarle a ese gráfico. Entonces, el voltaje en un circuito eléctrico se mide usando el voltímetro, no sería el, sino sería un voltímetro de alta resistencia y la medición siempre se lleva a cabo en paralelo al consumidor. No sería consumidor, en paralelo a la carga que se requiera medir. Coma, tal como se observa. Ay, se observa en la figura, yo que sé, A1, XX, no sé qué figura le pongan, ¿no? Punto seguido, su unidad de medida es el voltio. Listo, y acá viene la figura XXX. ¿Sí? Vamos a ponerle en amarillo para que se acuerde. De la modificación. Bueno, le aconsejo que le revise, le revise. Bueno, en el teléfono es medio complicado, ¿no? No queremos trabajo al apuro, queremos una revisión completa. Verá, ahorita estamos viéndole cosas puntuales. No significa que lo que esté en amarillo le cambia y se acabó, ya presentó la tesis y se graduó. No, es solamente una muestra. De ahí, ¿qué es lo que le toca? A usted revisar todo el documento y corregir en el mismo sentido. No sé si me hago entender. Es como en la, es como en la primaria, ¿no? La profesora le da las muestras con puntitos para que el estudiante le siga y después él tiene que continuar haciendo por sí solo, ¿ya? Entonces, no se va a quedar solamente con lo que ahorita acabo de poner en amarillo. Usted tiene que revisar todo en el documento, sí, y colocarlo con el mismo sentido de lo que acabamos de observar en este momento, ¿ya? Entonces, no consiste la elaboración de la tesis, es, ah, ya me puso en amarillo, lo de amarillo cojo y le cambio, y está, y le entrego. No es por ahí la tesis, ¿no? Entonces, a ver, vamos revisando, le voy a poner aquí con color amarillo para que revise del original. Aquí a la derecha usted puede ver el original, ya teníamos una cosa y más bien usted le redujo. En vez de ampliarle, más bien le redujo, ¿no? Entonces eso está mal. Queda en amarillo para que le revise nuevamente. Aquí, esta sería la corrección, ¿no? Si usted va a poner una figura acá, esa figura tiene que estar mencionada. ¿Ya? Otra cosa, estas figuras no son tan complicadas de hacerla, ¿no? Y aquí se puede ver que usted ha copiado de alguna página del internet porque hay una huella. Sí, sí le ven, ¿no es cierto? Aquí dice unicron.com. ¿Sí se da cuenta al fondo? Ya. Esto hay que tratar de evitar. En tal caso, hágale usted el circuito o consígase imágenes que no tengan
esa, ¿qué sería esa marca de agua en el fondo? No se ve bien en el trabajo. Vuelvo y repito, este gráfico es demasiado sencillo, puede hacerlo en Word, puede hacerlo en cualquier otro, ¿qué sería? Programa y lo puede colocar, ¿ya? Esa observación, para que no ponga este tipo de gráficos. No digo que el gráfico esté mal, ¿ya? Está bien el gráfico, pero no está bien que esté con marcas de agua, sobre todo si son sencillos, ¿ya? Acá igual está con el copyright, el copyright que dice así funciona.com. Entonces eso no debe aparecer, ¿no? De preferencia los gráficos, así sean calcados, pero hechos por usted, ¿no? De preferencia. Dice medición de corriente. La medición de la corriente que fluye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro o miliamperímetro, según sea el caso, conectado en serie en el propio circuito eléctrico, tal como se muestra en la figura. ¿Sí? Entonces aquí, mire, ya no le voy a poner, ¿no? Para ganar tiempo. Pero como le corregí en la primera, usted tiene que corregir eso en todo donde aparezca gráficos. ¿Sí le está tomando nota? Ya, no le voy a poner aquí para que usted siga corrigiendo en todo, ¿no? Le pongo solamente una vez y usted ya sabe qué hay que corregir. Ya, ¿qué dice? Dice conectado en serie, amperio A se emplea. No entiendo esto. Mire, está copiado por copiar, ¿no? A ver, le voy a hacer más grande. Ahí ya. Dice, aquí dice conectado en serie en el propio circuito eléctrico, punto, dice. Ahí empieza otra idea, ¿no es cierto? Dice, amperio A se emplea en el amperímetro y para medir milésimas, no lo entiendo. No le entiendo qué quiso poner aquí. ¿Ya? Entonces, la otra observación, revisar el texto. Ya, pero esa es la interpretación que usted le da, ¿no? Verá que es que no sé lo que quiere decir. Ahorita usted me está indicando, ¿no? Que lo que quiere decir es que se ponen amperios cuando es amperios y se ponen miliamperios cuando quiere medir miliamperios. Pero eso ya usted está poniendo acá arriba, ¿no? Dice, la medición de la corriente que fluye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro o un miliamperímetro, según sea el caso, conectando en serie en el propio circuito eléctrico. Hasta ahí está clarísima la idea. Hasta ahí terminó. Ya, eso. Pero eso es lo que usted tiene que necesariamente leer y ver que todo tenga coherencia. Por ejemplo, esto de acá yo no sé por qué le puso. Ya con lo de arriba a mí me quedó claro. Ahí lo único que le falta es decir, tal como se muestra en la figura y aquí está la figura y. ¿Sí? De pronto eso sí le falta, pero ya vuelvo y repito, no le voy a poner porque usted ya, como le corregí acá arriba, usted tiene que corregir en todo el resto del documento. ¿Ya? Entonces déjeme abrirle su seguimiento para ir anotando de una vez. Mm, a ver, estamos entonces por acá. Ya. Vamosle poniendo, estamos en
2021-01, estamos en 05. Ya. Esto todavía no, seguimos en el plan de estudio. Bueno, en este caso sería 100. Ya. Entonces, este es el seguimiento, ¿no? El archivo de seguimiento que... Ah, son los minutos. Lo que pasa es que, a ver, siendo reales, son 2 horas, ¿no? 2 horas de 50 minutos son 100 minutos. Ya, de hecho yo les doy más, ¿no? Yo le doy la hora completa de 60 minutos, son 120, pero aquí en el formato nos pusieron 100. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se le divide, ¿no? Son 5 proyectos de titulación los que están, en los que estoy yo revisando. Entonces, las 100 dividido para las 5 serían 20 minutos por cada uno. Pero en este caso, usted está conectado solito, entonces todo el tiempo le voy a dedicar solamente a usted. ¿Ya? Seguimos en el plan de estudio, ¿no? Que son las prácticas. Estamos revisando eso. Esta columna de acá son las observaciones. Entonces aquí le voy a colocar las observaciones que hemos encontrado. La primera observación es complementar el formato entregado, coma, no eliminar partes. Sí se entiende, ¿no es cierto? Era de complementarle con otras asignaturas, era de complementarle con los anexos, con todo eso, ¿no? Más bien usted le ha eliminado. Entonces, no eliminar, más bien complementar el formato entregado. ¿Ya? Esa es la primera observación. La siguiente observación es que las figuras deben estar mencionadas en el texto. ¿Ya? Eso ya quedó claro, ¿no es cierto? Otra observación, que revisar la coherencia del texto, como en esta que le acabamos de ver, ¿no? No está coherente lo que está poniendo aquí de la corriente. Ya, entonces eso le vamos a poner aquí en amarillo. Eso la verdad no tiene sentido, ¿no? Creería yo que debería eliminarse más bien. Medición de potencias eléctricas. Es equivalente a la cantidad de energía consumida por... ¿qué es equivalente a la cantidad de energía consumida? Por unidad de tiempo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Eso es potencia? Entonces aquí debe poner la potencia es equivalente a la cantidad de energía consumida por unidad de tiempo. ¿Ya? Debe poner en la parte completa, ¿no? La unidad de potencia es el joule por segundo, también conocido como vatio. Potencia activa. Ya, aquí una cosa también, ¿no? Verá que en el 2.3 usted quiere referirse a la medición de las potencias.
Y hasta el momento lo que me ha definido es que es potencia. Acá abajo veo que me define que es potencia activa. ¿Ya? Acá me define que es potencia aparente. Acá me define que es potencia reactiva. ¿Ya? Y se acabó. Pero el punto 2, 3 era medición de potencias. O sea, usted debe hablarme de cómo mido la potencia. No solamente qué es la potencia en definición, sino cómo la mido. Y eso no me está indicando aquí. ¿Sí estamos claros en eso? Porque, por ejemplo, leamos esto, ¿no? Dice que es la potencia. Dice la potencia activa, su unidad de medida es el vatio, potencia aparente es la total y potencia reactiva es la potencia que necesitan bobinas y condensadores para generar campos magnéticos o eléctricos. Ya, con todo esto, dígame, ¿cómo coloca el medidor? ¿Cómo mide la potencia? ¿Cómo usted le haría? Si es que usted fuera estudiante y lee esto y le toca medir, ¿cómo lo mediría? No sé si sigue conectado. No, ya se desconectó. A ver. A ver, el compañero dice que ha tenido que salir de urgencia, ¿no? Timbrado y ha tenido que salir de urgencia. Bueno, en todo caso, esa sería la observación aquí, ¿no? En el punto 2.3, lo que está planteándose colocar es respecto a la medición de la potencia. Y como es una práctica, lo que sería importante colocar es cómo se debe realizar la medición de potencia. Al igual que acá arriba, ¿no? Acá arriba en voltaje dice qué es y cómo se la mide. Qué es y cómo se la mide. Pero en potencia solamente me dice qué es la potencia. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? Pero en ningún momento me está indicando en palabras cómo se la mide. ¿Ya? Y eso es lo que sería de corregir. Entonces, es la misma observación, ¿no? Revisar la coherencia del texto. Aquí vamos a ponerle, o la observación. Eh, indica qué es la potencia, pero no cómo se la mide. ¿Qué más? Ya vienen las preguntas. Tabla de datos. Las preguntas, preparación. Y ahí viene la tabla de datos. Entonces la otra observación es no modificar la información ya aprobada previamente, ¿no? Ese formato ya fue revisado, fue entendido, fue eh, todo realizado. Entonces, no modificar el formato previamente analizado y
definido. Ya de no, como le decía en tutorías anteriores, usted cada rato va a estarle cambiando el formato que ya se le entregó para que sirva de guía. Pues vamos a estar revisa y revisa y revisa y no vamos a que se nos va a ir la vida solamente revisando. ¿Por qué? Porque cada vez hace una modificación y otra vez toca decirle que no le cambie. En la siguiente, otra vez aparece otra modificación y hay que decirle que no cambie, que complemente. Y ese ha sido el inconveniente, ¿no? Hasta el momento. Entonces, por favor, no le cambie. Tiene la guía, tiene el archivo. Se le ha compartido varias veces, ¿no? El archivo. Entonces, como para que solamente le complemente con lo que quedó pendiente, pero no, no le modifique. No, se nos va a ir la vida, como le decía. Tabla de datos. Aquí está el para la medición de B1 y B2 del trafo 2. Implemente el siguiente circuito y tome los siguientes datos. Circuito 1. Ya, esto también fue hecho a su debido tiempo con la idea, ¿no? De los jacks, del transformador, cómo tiene que hacer. Pero los medidores aquí están improvisados, no son los medidores reales que usted tiene, porque usted en un solo medidor tiene varias mediciones de voltaje, las de corriente, las de potencia, todo tiene metido en un solo medidor. Entonces aquí debería ser el circuito en función de lo real, de lo que está en su sistema de entrenamiento. ¿Ya? Esto, vuelvo y repito, era una guía, ¿sí? No es para que lo borre o lo elimine, sino para que lo complemente y lo haga en función de cómo va a ser su sistema de entrenamiento. Aquí se estuvo poniendo ejemplos nada más, ¿no? Esto tiene que borrarlo después, era para usted, para que tenga una idea. Y eso es lo que incluso se hizo una corrida de prueba, así, general, para ver si estábamos poniendo las tablas y el procedimiento que era. Entonces, mire, estamos volviendo a revisar algo que ya se entregó en el mes de septiembre y seguimos dándonos la vuelta ahí mismo, ¿no? Eso para que le tenga presente, por favor. Estos datos era para hacer prueba, que es más o menos lo que va a medir el estudiante, ya conforme lo que sabemos a transformadores. Esto de aquí también son datos que nosotros nos pusimos como ejemplo, ¿no? Las preguntas que tienen que ser contestadas por el estudiante en ese momento. Luego de la práctica, entonces luego de que ya realizó, ahí sí tiene que contestar, ¿no? Y la preparación, lo que el estudiante debe consultar antes de ir a la práctica. ¿Qué es fuente de voltaje? ¿Qué es carga resistiva, carga inductiva, carga capacitiva? Y aquí había que complementar, ¿no? Déjame ver si de pronto no le puse yo eso. Porque falta la parte de transformadores. Ah, no, ese estaba arriba. Preguntas, ya eso queda aquí. En preparación. Ya, mire, en preparación también le ha cambiado, ¿no? ¿Dónde está la parte de potencia? ¿Qué es una fuente de voltaje? Eso como que no tiene nada de que ver con la práctica. Las cargas, ¿qué es resistencia, qué es inductancia y capacitancia? Eso no es. Mire lo que habíamos puesto en la guía original. Consulte usos y conexión de voltímetros, amperímetros y batímetros. Definición de voltaje, corriente y carga eléctrica. Potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Eso es lo que el estudiante debe consultar. Y usted le pone otras cosas. Vuelvo y repito, está eliminando lo que se le entregó y está poniendo cosas nuevas que no tienen mucha relación a lo que se quiere hacer. Entonces, insisto una vez más, ¿no? Necesito que esté la persona que le va a ayudar, que le va a asistir con su proyecto para comunicarme con él y que él vea estas cosas y que le ayude con con el formato que ya se le dio. No que cambie el formato, sino que lo complemente. ¿Ya?
Espero que para la siguiente tutoría ya pueda conocerle y pueda dialogar directamente con esa persona. ¿Sí? Es, es necesario hacer eso porque una semana más y nos estamos dando la vuelta en lo mismo y en el mismo formato que ya fue entregado en septiembre. Todavía ni siquiera revisamos las otras prácticas. Pero si la primera que ya se le entregó la guía está cambiado, como se puede ver, entonces las otras con más razón, ¿no? Bueno, entonces atienda las observaciones indicadas. Creo que ya tiene ahí bastante, ¿no? Tiene que complementar el formato entregado, no eliminar, quitar partes, sino complementar, no eliminar ni cambiar partes. Las figuras deben estar mencionadas en el texto, revisar la coherencia del texto, indica qué es la potencia, pero no cómo se mide. Cosas de esas, ¿no? No modificar el formato previamente analizado y definido. Ya, esas serían las observaciones. Las observaciones de la revisión de esta semana, ¿no? Entonces, seguimos con lo mismo, ¿no? Seguimos con el mismo pendiente. Realizar las prácticas completas establecidas en las tutorías. Adquirir los elementos para modificar el sistema de entrenamiento. No sé si está comprando los elementos que le hace falta. Y como ya tiene una persona que le asiste y le guía, ya puede ir con el escrito, ¿no? Con el escrito del proyecto puede ir revisando en función de las tutorías que se ha hecho a la compañera Góngora, que es un proyecto similar, ¿no? Es un sistema de entrenamiento también, que es lo que está haciendo ella. Y a usted le consta que ya se han analizado ciertos capítulos, ¿no? Capítulos como el marco teórico, la propuesta tecnológica que debe estar en función de los objetivos específicos y todo lo demás. Entonces, con las tutorías de la compañera, si es que quiere adelantar con la persona que le asiste, podría hacerlo, ¿no? Revisando los videos de las tutorías de la compañía. Entonces, trabajo para que lo haga en su tiempo tiene bastante, ¿no? Lamentablemente seguimos estancados en el mismo punto y estamos en el mes de enero. Bueno, pues eso sería todo por esta tutoría, ¿no?